Hola, seguimos explorando los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis. Hoy nos toca la tercera carta, la que fue enviada a Pérgamo. Un texto antiguo, sí, pero con ecos que, resuenan fuerte hoy en día. Así es. Pérgamo es un caso de estudio fascinante, la verdad. Una comunidad que, por un lado, es reconocida por su firmeza ante una presión externa brutal, Ajá. pero al mismo tiempo se ve confrontada por compromisos internos bastante peligrosos. Empecemos por quien envía el mensaje. Se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Vaya imagen, impresiona, ¿verdad? ¿Qué nos dice eso? Es un símbolo muy potente. Es la autoridad judicial definitiva de Cristo. Pensemos que en Pérgamo, residía el procónsul romano con el jus gladi, o sea, el derecho a ejecutar. El poder de vida o muerte, digamos. Exacto. Y frente a ese poder terrenal, esta imagen declara que la autoridad suprema, la última palabra en justicia, la tiene Cristo. Él es el verdadero juez. Y esa espada que sale de su boca es también símbolo de su palabra, ¿no? Una palabra que penetra y juzga. Qué contraste tan tremendo con el poder romano. Y, sin embargo, fíjate, tras presentarse con esa autoridad tan imponente, empieza elogiando. Sí, reconoce su valentía. Les dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Incluso menciona a Antipas, mi testigo fiel, asesinado allí mismo. Tuvo que ser un entorno increíblemente hostil. Sin la menor duda. Pérgamo era la capital de la provincia, era el centro del poder romano y también del culto al emperador. Cristo mismo la llama donde mora Satanás, Uf, palabras mayores. o donde está el trono de Satanás, según la traducción. Esto probablemente alude a la intensa idolatría que reinaba allí, quizás al gigantesco altar de Zeus o al templo de Asclepio, el dios de la sanación, cuyo símbolo era una serpiente. Claro. En ese contexto tan cargado, se les aplaude esa fidelidad externa. Pero ojo, inmediatamente después viene el reproche. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ahí está la tensión, ¿eh? Valientes por fuera, pero ¿qué estaba pasando adentro? Se habla de tolerar la doctrina de Balaam y las obras de los Nicolaitas. ¿Quiénes eran? ¿Qué representaban exactamente estos grupos? A ver, los detalles precisos, todavía se debaten un poco entre los estudiosos, pero la esencia del problema está clara. Ambos grupos, de una u otra forma, promovían como una especie de compromiso, de adaptación con las prácticas paganas. ¿Cómo qué tipo de prácticas? Pues probablemente implicaba participar en comidas de gremios, esas asociaciones profesionales, o en fiestas cívicas donde se comía carne que había sido ofrecida a ídolos, y donde además a menudo había inmoralidad sexual. Entiendo. La idea seductora, digamos, era que se podía ser cristiano y, a la vez, participar en estas cosas. Quizá para evitar el aislamiento social o problemas económicos, ¿no? Era una forma de erosión interna, Una tentación sutil pero peligrosa. muy peligrosa. Y Cristo es tajante. Dice que aborrece las obras de los Nicolaitas. Y la referencia a Balaam. Balaam fue quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar a Israel, ¿no? Para que pecaran con idolatría e inmoralidad. Eso subraya la idea de seducción hacia el pecado, pero desde adentro mismo de la comunidad. Entendido. Es como minar la fe desde la propia casa. Entonces, la advertencia es muy directa. Por tanto, arrepiéntete. Y si la iglesia como tal no reaccionaba, si no hacía caso, Pues la consecuencia era severa. Si la iglesia no se arrepentía de tolerar esas enseñanzas y esas prácticas, Cristo mismo intervendría. Les dice, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¡wow! Aplicaría su juicio divino. Usaría esa misma palabra, espada, para purgar ese compromiso interno. La iglesia tenía el deber de ejercer disciplina, y si no lo hacía, él mismo lo haría. Una advertencia muy fuerte. Pero como pasan las otras cartas, también hay una promesa para el que venciere, para quien se mantenga firme y no ceda a esa presión interna. ¿Qué se le ofrece a esa persona? Se le ofrecen 2 promesas muy significativas. Primero, dice, daré a comer del maná escondido. ¿El maná? Como en el desierto. Exacto, evoca ese sustento celestial que Dios le dio a Israel.
simboliza la verdadera nutrición espiritual, la comunión íntima con Dios. Un contraste clarísimo con la comida contaminada de los banquetes idolátricos que ellos debían rechazar. ¿Tiene sentido? ¿Y la segunda promesa? Esa suena un poco más misteriosa. Sí, dice, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Se ha interpretado de varias maneras, la verdad. ¿Cómo cuáles? Bueno, podría ser un símbolo de absolución en un juicio, se usaban piedritas blancas para votar inocente, ¿sabes? O quizá algo más profundo, representa una nueva identidad, la aceptación divina, y una comunión tan personal, tan íntima con Cristo, que se expresa en ese nombre nuevo, que solo el individuo y Él conocen plenamente. Marca esa pertenencia exclusiva a Cristo. Fascinante, de verdad. Entonces, si tuviéramos que destilar la lección central de Pérgamo para nosotros hoy, ¿cuál dirías que es? Yo diría que subraya de forma contundente el peligro mortal que representa la complacencia, la tolerancia hacia el pecado y la falsa doctrina dentro de la propia comunidad de fe. O sea, no basta con aguantar la presión de afuera. Exacto. No es suficiente resistir la persecución externa. Si internamente se está coqueteando, se está jugando con ideas o prácticas que, en el fondo, contradicen el núcleo del Evangelio. La fidelidad auténtica a Cristo exige una coherencia total. Hay que resistir tanto el ataque frontal de afuera como la erosión sutil que viene desde adentro. Nos quedamos con esa imagen potente de la espada aguda de dos filos, la autoridad de Cristo y su palabra que juzga, que discierne. Si esa palabra, como leemos en Hebreos, es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, quizás la reflexión final para todos es cómo los aseguramos hoy, cada uno, de aplicar primero esa palabra cortante a nuestra propia vida y a nuestras comunidades. Para no caer, justamente, en la trampa de Pérgamo, esa de tolerar en lo privado sutilmente aquello que quizás condenamos en público. Una pregunta para pensar.